7 años de experiencia en real estate como inversor inmobiliario. Desde pequeño tenía muy claro que quería tener diferentes propiedades. Veía incluso también en los tablones publicitarios, cuando era muy chiquito, salía en la prensa casas que estaban en venta, que se podían alquilar, y no me digáis por qué, pero rápidamente tenía ese concepto, lo entendí, insisto, muy rápido, de que podías tener diferentes casas, las alquilabas, por ejemplo, y obtenías una renta pasiva que no dependía tanto de tu esfuerzo, es decir, que ponías tu dinero en rentabilidad, en producción, a trabajar para ti. Ahí llegó mi primer inmueble en Navarra, en una zona cerca de Pamplona, en el norte de España, una de las ciudades más caras y, quedaros con esto, menos rentable a proporción en aquellos años. Es verdad que ahora ha cambiado un poco, pero pagué 127.000 euros por la primera vivienda. Yo estuve viviendo en Londres, devorando libros sobre BiggerPockets, veía también el podcast, por supuesto, Padre Rico, Padre Pobre y tantos libros. El ABC, por ejemplo, del inversor inmobiliario de Ken McElroy, y pude nutrirme porque estaba entrando en el sector. Yo ya iba mejorando como autónomo, como os digo, ¿no? Con el marketing, y tenía unos ahorros. Siempre he sido una persona muy austera, he sabido en todo momento que dinero que no inviertes, dinero que no pones en producción, a través de la inflación te conviertes en una persona más pobre, porque el Banco Central Europeo, o los bancos comerciales también, ¿no? El sistema, en definitiva, está diseñado para hacerte una persona más pobre. Eso sí, siempre que no sepas cómo funciona el propio sistema, que estés metido en la inacción, que pasen los meses, pasen los años y de nuevo te conviertas en una persona más pobre, simplemente por tu pasividad. Total, eché varias ofertas de inmuebles baratos en mi zona, tenía todos esos miedos de empezar a invertir, que te pueden dejar de pagar, claro, vas al notario por primera vez, eres muy joven, no sabes si te van a engañar, oye, saldrá todo bien, habrá gastos ocultos, te pagarán, no te pagarán, qué ocurrirá, te pedirán más cosas que tienes que invertir, qué sé yo, ¿no? Los miedos que tienes cuando quieres tu primera vivienda en propiedad. Y aprendí a negociar, como os digo, con diferentes libros. Por ejemplo, El arte de la negociación, uno que me gusta mucho, de Donald Trump, que tiene ya bastantes años, y tantos otros que he leído. Eché varias ofertas, como os decía, y yo creo que además estaban bien echadas. Pero ¿qué ocurrió? Que me dijeron que no. Me dijeron que no unas, no recuerdo, pero fueron quizás unas 6 o 7 veces. Me empecé a impacientar, cosa que no debes hacer como inversor, y al final, a través de Idealista, adquirí esa vivienda. A día de hoy la sigo teniendo en cartera. Se ha revalorizado muchísimo, y cuando digo muchísimo, por la zona. Sí que es verdad que la adquirí muy cerca del centro, no en un barrio trabajador de toda la vida. En real estate siempre tienes que distinguir zona 1, donde invierten los ricos en el centro de la ciudad, un 1%, un 2, un 3 como mucho, para proteger su patrimonio. Amancio Ortega invierte ahí. Zona 2, que es la periferia, barrios emergentes, obra nueva, puede estar bien, sigue siendo caro, pero es poco rentable. Zona 3, que son los barrios trabajadores, obreros de toda la vida, que ahí es, como digo, donde yo invertí. Y zona 4, donde hay drogas, hay prostitución, trapicheos, una zona que no te aconsejo, que sí, puede ser más rentable, pero que puede haber muchos problemas. A lo que iba, eché diferentes ofertas, me dijeron que no, y al final terminé entrando en esa operación, por supuesto con una hipoteca a 30 años, unos ahorros. Estoy pagando una cuota, creo que es de 311 euros. Yo cuando empecé también os digo que los tipos estaban muy bajitos. Hipotecas que he firmado, ahora profundizaré con vosotros, al 1.5, al 0.80, sí, al 0.80, al 2.2, y el dinero es gratis. Porque si tú tienes la inteligencia de sacar, por ejemplo, rentabilidades en alquiler de habitaciones, en tradicional también un 10%, un 8% neto, y te están vendiendo el dinero, tú lo devuelves a un 2,5, te estás haciendo una persona más rica, siempre que sea a tipo fijo. Y aparte de eso, vas pagando el dinero al banco, el préstamo, los inquilinos lo pagan por ti. Unos ladrillitos de la vivienda cada vez son tuyos. El mes siguiente tienes más ladrillos, trasládalo a 10, 12 años, y es difícil que, si no haces ninguna locura, a la larga, a medio y largo plazo, siempre ganes dinero con la inversión inmobiliaria. Con mi primera vivienda me ocurrió algo curioso, que pacté con el vendedor, en este caso, ¿no? Y con la inmobiliaria, que me iba a dejar todos los electrodomésticos, toda la televisión,
Yo había visitado previamente, ¿no?, 2 veces esa vivienda y terminé comprándola porque veía que pasaban los meses y la inacción, la parálisis por análisis también no es buena en el mundo de las inversiones, que tienes que ser una persona lanzada. Llegó el día de la notaría, me dieron las llaves, fui ahí y había volado la televisión del salón. Faltaba también algún electrodoméstico en la cocina y tuve que abonar. Llamé a la inmobiliaria, a la chica que me vendió, se desentendió, luego ya no me contestaba el teléfono y tampoco tenía ningún contacto con el vendedor finalista. Uno de los primeros errores que cometí, aparte de no comprar barato. Si con los conocimientos que tengo hoy en día, el siguiente año adquirí una segunda vivienda en Tarragona, luego el año siguiente compré otra en un municipio de Cataluña, luego me pasé a la Comunidad Valenciana, empecé a comprar todos los años, al menos compro un inmueble. Y no me digáis, que os veo muchos venir, cuántos inmuebles tengo. No me gusta decir. Mantengo siempre la discreción, os podéis hacer una idea desde que empecé. Podéis imaginar que tengo hoy 8, 7, 6, 10, los que sea, ¿no? Tengo, yo os digo que más de 2 inmuebles y más que 4 también, ¿no? Pero bueno, la cosa es que poco a poco he ido mejorando. En Cataluña y en Tarragona compré mejor, un apartamento más barato, mucho más rentable, un retorno de inversión mucho mejor, y luego me pasé al alquiler de habitaciones. A los 3 años de estar alquilado la vivienda de un municipio de Navarra que os comentaba en la intro, vino una derrama y yo, por tener ingresos más altos, para el Estado ya sabes que siempre te pone unos parámetros, depende de los ingresos que tenga usted, no me dieron o no pude optar al menos a ninguna subvención. A otros vecinos sí que les pagaron, creo que fue la mitad, ¿no?, más o menos, y tuve que pagar 6.500 euros de una derrama que salió en el tejado. La inversión inmobiliaria siempre tiene muchos gastos ocultos. Quédate con esto. Si no entras con financiación, que es una de las magias que tiene esta modalidad de inversión, ¿no?, que por eso a mí me gusta tanto. Si no, sinceramente prefiero invertir en bolsa o en otras cosas mucho más pasivas y más activas, ¿no?, que puedes entrar con deuda buena, con el dinero del banco en este caso. Como os decía, tiene muchos gastos ocultos. Tiene también el problema de los impagos. Oye, se le joda al inquilino la lavadora, lo que sea, 300 euros, 200 te tienes que poner. Cuando hay una rotación, ¿cómo te dejan el piso? Tienes que volver a pintarlo, la fianza no lo cubre, problemas, te pueden llamar también los inquilinos, como a mí me ha ocurrido estando en Alicante, en la playa, que me encanta toda esa zona. Creo que era un domingo a las 9, ¿no? Me llamaron por teléfono porque se había jodido la caldera, salía el agua fría, me mandaron diferentes WhatsApps también para que le solucione cuanto antes. Me ha ocurrido también en otra vivienda, por ejemplo, de tener que lidiar con los vecinos porque los inquilinos que tenía yo hacían ruidos. Por lo tanto, la inversión inmobiliaria te va a llevar tiempo. Quien diga que no, miente. El tiempo es dinero. Por eso también puedes plantearte el pagar a un personal shopper, como yo lo estoy haciendo en Alicante ya desde hace bastantes años. ¿Cuánto cobran los personal shoppers? Pues puede ir más o menos desde 3.000 a 5.000 euros por operación. Néstor, eso es mucho dinero, lo puedo hacer yo, y te digo, yo en el punto en el que estoy con 2 negocios, me sale a cuenta pagar, y te explico por qué. Porque te van a llegar, al menos a mí me ha funcionado así, pisos muy económicos que no llegan a los portales, que todos requieren de una adecuación, de una reforma. Otro tip que te voy a dar, que el negocio siempre se consigue comprando barato y pisos que tengan un problema, no para el cliente finalista, es decir, tengas que resolver un problema, que tengas que hacer una reforma integral, que tenga un problema urbanístico, que esté ocupado esa vivienda y tengas tú que desocuparlo. Es que ahí se gana el negocio, ¿no? No buscando inmuebles en Idealista, oye, con un 5%, un 4%, es que no te metas ahí en inmobiliaria, bajo mi punto de vista, para eso. Igual obtienes un 6, un 7, estás cerca de donde tú vives y te digo, oye, adelante, tienes otros negocios, tienes otras fuentes de ingresos, no estás para perder el tiempo. Yo la verdad que empecé así, no comprando una operación muy rentable, ¿no?, con los conocimientos que tengo hoy en día, que me dedico a esto, al sector, pero al menos me permitió empezar, me permitió, oye, aprender, meterme en el mundillo, tomar acción, lo más importante. Otro tip que te doy, ¿no?, que no busques hasta el último euro, hasta la última peseta. Un 7,5, un 6,5. Tú empieza, intenta que sea rentable, por supuesto, ¿no? No seamos tontos. Invertimos por dinero. Quien diga que no, miente, que todos los inversores y todas las empresas lo que buscan es dinero y tienes que ganar dinero, pero con cierto control y cierto límite. No te obsesiones con rentabilidades, perdiendo el tiempo, tu coste de oportunidad de que el tiempo también es dinero. Un mes, por ejemplo, me quedé sin cobrar
y terminé recibiendo la renta el día 15 del mes siguiente. No tuve ningún impago otra vez, o cobré tarde, entenderme, no fue un impago. Comentaron que esa persona se había quedado sin trabajo, me llamó un compañero suyo. Otro tip que te quiero dar: mantén cierta distancia con los inquilinos y cuando no cobres, manda cordialmente un WhatsApp con toda la gestión de alquileres que hacemos nosotros con un segundo negocio que monté yo de real estate. No hemos recibido el ingreso del alquiler. ¿Podría usted hacernos la transferencia cuanto antes? Un saludo y muchas gracias. ¿Y por qué te digo que mandes un WhatsApp y no llames por teléfono? Porque cuando tú te acercas más en este contrato privado que hay, ¿no?, entre ambas partes, de que tienes que tratar muy bien a los inquilinos, intentar solucionar los problemas como yo hago cuando ocurren esta serie de cosas, ¿no?, que se estropea una lavadora, y pues el día siguiente llamas al seguro, lo arreglas, pero si empiezas a hablar por teléfono vas cogiendo esa camaradería, ¿no?, y ese amiguismo, tal, qué majo es el casero, el inversor, ¿no? Y encima tiene que ser rico, tendrá diferentes pisos. Oye, pues ya le pagaremos a usted el mes que viene porque fíjese, ha venido ahora mismo, yo qué sé, ¿no?, de Perú, mi hija, no tengo dinero ahora, no se preocupe, ¿no? Y empiezas, digamos, ya que poco a poco a escuchar a la otra persona por teléfono, de nuevo, cuando tienes que mantener una relación profesional. Ayudarles, por supuesto, en la medida de lo posible a tener una vivienda digna. No buscar el último euro, quedaros con esto, un fallo que tuve yo también. Cuando me pasé a Cataluña, a Tarragona, el de la inmobiliaria me ofreció una cosa, me dio una rentabilidad. Los inversores ya sabéis que somos así, ¿no? Nos dejamos guiar por números, enseguida hacemos una regla de 3, ¿no? Calculamos, todos los costes, pues un 7,5, un 8,2, ¿no? Total, me vendieron la moto que podría ser mejor el alquiler turístico. Estuve, no sé si fue 2 meses para sacar la licencia, porque luego no me cogía el teléfono el de la inmobiliaria de allá. ¿Qué pasó? Por intentar sacar más dinero del que pedía el mercado, ¿no?, estuve 2 meses sin alquilar la vivienda, perdiendo 2 cuotas. Y luego al final resulta que lo alquilé por 20 euros menos o 30 euros menos que fue, ¿no? Y se alquiló muy rápido, solamente dejándome llevar por el de la inmobiliaria, que no me hizo una buena gestión. ¿Qué ocurrió también? Metió a unos inquilinos, estoy hablando en Tarragona, y teníamos que renovar el contrato. Se aplicaba en ese momento el IPC, pues había que subir hoy un 2, un 3%, lo que fuere, ¿no?, en ese momento. Y el de la inmobiliaria de allá, el property manager, que se llama la figura en Estados Unidos, ¿no?, el que te lleva, por ejemplo, todos los alquileres a los inversores, si eres un gestor como nosotros, no me cogía el teléfono. Le llamaba también desde otros números y no había forma de contactar con este hombre. Al final tuve que buscarme yo la vida para hablar con los inquilinos, hacerles yo un contrato de renovación. Esta persona, insisto, desapareció y luego, fijaros, a los 8 o 10 meses me llamó él y me dijo que había tenido una situación muy difícil, se estaba divorciando de su mujer y pedía disculpas, que había sido el fallo suyo, que había adelgazado muchísimo. Total, tuve que apañarme yo y era una inversión a distancia, que aquí es donde quiero pararme. Aunque pierdas rentabilidad, quédate con esto, o ganes menos dinero, si la primera inversión inmobiliaria que haces está cerca de tu municipio, o por ejemplo a 1 hora y media, 2 horas, bueno, algo razonable, no pasa absolutamente nada. Pero yo, por ejemplo, esa inversión la tenía unas 4 horas y media, es decir, ¿no?, un día tienes que pasar la noche allá si vas solamente para solucionar estos problemas. Cuando fui a comprar allá, que a mí me gustaba mucho toda esa zona de Tarragona, de las playas, Cambrils, Salou, Pineda, ¿no?, os imagináis un poquito, toda esa zona, ¿no?, de la costa que, insisto, me encanta. Yo lo que hacía era, como soy autónomo, trabajaba el jueves a la mañana con 2 negocios, y os imagináis, ¿no?, las llamadas que tienes a todas horas. Salía a las 3 más o menos, el viernes a la mañana estaba haciendo visitas con las inmobiliarias, el sábado también me ofrecían, me quedaba ya en un buen hotel y el domingo me volvía para Pamplona.